En una hermosa tarde de sábado en la ciudad de Nueva York, estoy esperando súper nerviosa a mi invitada de esta cápsula. Y como toda una diva, llega Luby, acompañada de su papito César. Hola Luby, hola. Por fin conozco a la perrita más famosa de la Gran Manzana. Bueno César, bienvenido. Gracias. Y a Luby obviamente también. Desde hace unos meses, Lubutina, más conocida como Luby, se volvió famosa por abrazar extraños. Ha sido noticia en portales de internet alrededor del mundo y en varios programas de televisión como Rachel Ray Show y Good Morning America. Todo comenzó hace 3 años cuando Luby empezó a dar la pata de una manera muy peculiar. Estuvo así completamente derecha sentada y yo tenía agarrada su pata y al minuto ella cruzó la otra pata. En este punto, Luby ya estaba llamando la atención de muchas personas que se querían tomar foto con ella. Pero fue hasta que conoció al actor Gerard Butler que le dio más fama y César decidió abrirle una cuenta en Instagram. Porque como yo ya sabía que había muchas fotos de ella en las redes sociales, entonces más que nada era como para guardar las fotos que El recuerdo la con gente, todos claro, sus fans. claro, que la gente que pasaba y nos veía tomaba y las colgaban en las diferentes redes sociales. Pero por lo visto para Luby dar la pata no era suficiente. Ella quería demostrar afecto de una manera más especial. Así que al año ella cambió su estrategia. Fue que un día en las caminatas, en vez de pedirme que le agarre la pata, ella simplemente se sentó y agarró mis 2 piernas, ¿no?, alrededor de la rodilla. Entonces, desde ese momento, cada caminata se volvió el agarrar de la mano con ella o el abrazarme, ¿no? Y como a los meses fue que ella empezó a abrazar extraños en la calle, ¿no? ¿Y tú te imaginaste que el simple hecho de sentarse a abrazar fuera a impactar la vida de tantas personas, y no solamente acá en Nueva York, sino en tantos lugares del mundo, porque te han escrito de muchísimos países? Yo creo que hay algo que es muy fuerte en la historia de Lubutina, que hay un concepto de amor detrás de, ¿no?, del abrazo, de tolerancia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que el mundo está necesitando hoy en día. Entonces, entre las malas noticias que salía una luz que era la historia de Lubutina. Entonces es así como todo el mundo empezó a enamorarse de ella, del abrazo de ella, la ternura de ella, ¿no? Era algo refrescante. Y es que la popularidad de Luby creció tanto que ya tiene más de 160.000 seguidores en Instagram y sus fans de todo el mundo le escriben a César para poderse tomar una foto con Luby cuando visitan la Gran Manzana. Ahora cuando vienen a Nueva York no solo se quieren tomar la foto en Times Square con la Estatua de la Libertad, que es lo típico, sino ahora Luby se volvió una atracción de Nueva York. Sí, es gracioso, o sea, la cantidad de emails y de mensajes que nos llegan por la página de Instagram de Lubutina es increíble. Cuando tú sales con Luby, ¿cuánto puede durar una caminata? Pueden ser horas y no llegamos muy lejos, ¿no? Cuando ella tuvo el boom de la cobertura de medios, pasamos 2 horas en una cuadra. No podíamos avanzar. Tú la ves a ella que la están agarrando, la están abrazando, le están ahí rascando y ella está feliz, o sea, me preguntan si se cansan, yo nunca la he notado que se ha cansado, el que se cansa soy yo. ¿Cómo usas esta influencia? ¿Te llaman para hacer cosas para animales, obviamente, y qué otras cosas hacen? Queremos tratar de ayudar a refugios para perros que necesitan ser adoptados. Estoy tratando de organizar un evento en el cual podamos recabar fondos para donarlos a un centro de adopción de perros y gatos. Me gustaría que invitaras a las personas a que sigan a Luby, porque definitivamente no, digamos, yo soy amante de los animales y no solamente para ver cómo abraza, sino para las buenas obras sociales que me estás comentando ahora. De pronto Sí. hay muchas personas que quieren ayudar a aportar a todos esos animalitos que no tienen la misma suerte que puede tener Luby. Estamos en la página de Instagram que se llama Lubutina New York City NYC. Y la página de Facebook es The Hugging Dog, donde vamos a anunciar eventos que hagamos para tratar de recabar fondos. Muchísimas gracias, de verdad. Linda. Estoy muy feliz porque mi sueño era conocer a Luby. Yo también abrazo, así es que te voy a dar un abrazo, Ay, Lita. gracias. Muchas gracias, Gracias. por ser tan especial. Sí. Gracias a ustedes y ya saben, sigan a Luby. Chao. Ay, me vas a dar un abracito. Luby le encantaron mis masajes.